tiene que ver mucho con algo que Dios ha puesto en mi corazón y que ha venido trabajando en mí, en mi familia, en mi entorno, alrededor de todas las personas que están conmigo. Pero ¿por qué les voy a dejar este ejercicio de tarea? Porque sé que al final ustedes van a empezar a detectar las mismas cosas que yo encontré. Entonces, les voy a contar primero una historia. Hace poco estaba conversando con una persona cercana a mí, a mi círculo, y esa persona pues la amo un montón, pero me doy cuenta que siempre está en estado de alerta. Y este estado de alerta hace que siempre esté en constante preocupación por todo lo que sucede alrededor. Y casualmente, las mujeres en específico somos las que siempre estamos aceleradas. Estamos pensando en 1000 cosas a la vez. Y eso provoca un desgaste. Y entonces cuando esa persona hablaba conmigo, yo veía que tenía muchas ganas de llorar. Y yo decía, ¿qué carga tan pesada debe estar llevando? Porque no ha permitido entregarle eso al Señor. Porque ya no es que el Señor se lo quite, es entregárselo nosotros al Señor. Y con esto les voy a contar una historia aparte de esto. Porque debido a esto es que el Señor me dio esta palabra. Yo tengo un grupo de amigas de la infancia, somos 3 personas. Somos 3 muchachas que nos conocemos como desde los 12 años. Y resulta que yo les envío un video muy gracioso, según a mi parecer, de 3 animales que tenían características diferentes. Y entonces decía que uno de los animales era muy alegre, era una persona extrovertida, que le gustaba siempre hacer reír a los demás. Y estaba el otro, ese animal en específico era como un golden. Saben que los golden son divertidos, también destrozan todo a su paso, pero son almas nobles. Después decía el gato negro. Son personas que son muy reservadas, cuidan mucho su núcleo, les gusta estar muy aparte, pero no significa que sean malas personas, sino que cuidan mucho el entorno en el que se desarrollan. Y estaba el salchicha. Entonces el salchicha era un término medio entre el golden y el gato negro. Había días que era extrovertido y había otros días que era muy, muy reservado. ¿Qué pasa? Se lo mando a mis amigas para ver si ellas se identifican. Yo ya les había puesto cuál era cada una. Y para mi sorpresa, en el video, yo no noté nada malo en el video porque quien lo comenta es un argentino y ustedes saben que culturalmente ellos hablan muy diferente a nosotros. Y entonces me dice mi amiga, bruta usted. Y yo, ¿qué dije? Y yo me sentí así como, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces vuelvo a revisar el video y él dice, son muy desastrosos, son muy brutos cuando pasan y así. Y la reacción de ella fue responder a lo que ella directamente la afecta o con lo que ella se identificaba. No sé si ya me están agarrando la idea en el aire. En cambio mi otra amiga me dijo, jaja, qué gracioso, es cierto, nos parecemos un montón, ¿verdad? Muy diferente. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando estamos teniendo conversaciones, sean profundas o de broma, muchas veces vamos a ver que tanto nosotros o personas en nuestro entorno tienen reacciones volátiles a comentarios o palabras con las que se sienten identificados. Y no sé si recuerdan que en el mensaje anterior, los que sí pudieron estar, cuando hablamos a través del espejo, hay muchas emociones que nosotros tenemos que sanar, porque tenemos que sanar a nuestro niño interior. Porque muchas veces lo que nosotros recibimos de niño o de niña, nosotros lo reflejamos de adulto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo conozco la historia de mi amiga, no ha sido una historia muy fácil, pero su historia, ¿qué fue lo que hizo? En la broma ella reflejó todas las heridas que tenía de la infancia, porque ella reflejó una palabra que para ella era dolorosa, porque es muy posible que esa palabra se la hayan dicho muchas veces en su infancia.
Entonces le dije yo, no, discúlpeme, no era esa la intención. Me dice, no, yo sé, estoy vacilando y no sé qué. Pero usted sabe que ese vacilando a ella le pudo haber afectado porque ella lo tomó muy personal. Tomó esa palabra como de todo lo gracioso que vi en el video, tomó lo más negativo y se lo adjudicó. Y es con eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora el ejercicio consiste en esto. Piensen en algún momento en el que ustedes en esta semana, en este mes, en este último año, hayan pasado por una situación que les haya generado mucho enojo o mucha tristeza. Y entonces, el ejercicio consiste en que piensen en eso y cómo se sintieron con esa situación. Un ejemplo, si fue que yo le pagué a alguien para hacer un trabajo y esa persona no me cumplió con el trabajo que yo le pedí, yo me siento como decepcionada, defraudada, porque le pagué a una persona que no cumplió con lo que yo estaba pidiendo o con el trabajo por el cual estaba pagando. Eso es solo un ejemplo. Entonces, identifiquen qué mínimo 2 emociones tuvieron ustedes en ese momento. 2 emociones que ustedes hayan dicho, estas emociones fueron las que sentí justamente en este momento. Puede ser que tuvieron ira, tuvieron mucha tristeza, mucha decepción. Cuando ustedes identifiquen por lo menos 2 de esas emociones, ahora, en un papel aparte, escriban todas las posibilidades reales e irreales que pudieran llevar a esas personas a causarles el daño o el momento de discusión en el que ustedes se presentaron. Por ejemplo, si yo le pagué a esta persona para hacer un trabajo, voy a pensar, bueno, puede que haya tenido algún problema, tuvo que ir a la clínica, algún problema personal y por eso no pudo cumplirme con la fecha exacta del trabajo que yo le solicité. Solo les estoy dando un ejemplo generalizado. Cada uno sabe una situación especial con la que ustedes hayan tenido que luchar. Cuando ustedes identifiquen por lo menos 5 panoramas reales o 5 panoramas irreales, con eso, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes se están poniendo en la posición de la otra persona. Y una vez que identifican el mínimo de las 2 emociones que ustedes sintieron en el momento que esa persona les falló, se van a dar cuenta que ahí hay una raíz, y esa raíz viene de la niñez. ¿Por qué? Porque eso sucede, porque muchas veces, y no digo que todos los papás hayan sido malos, pero los papás son papás, van aprendiendo en el curso. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos en el camino, las llevamos desde pequeños. Y eso por eso es el ejercicio en específico. Si esas emociones ustedes las recuerdan y recuerdan un momento exacto en su infancia donde se sintieron exactamente igual que en el presente con esa situación que les estoy diciendo, entonces ustedes ya han detectado una emoción que necesitan sanar, una situación o un momento exacto en el que ustedes tienen que entregarle eso al Señor. ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir todo el tiempo en una constante preocupación. Y recuerden que nosotros podemos estar sangrando sobre personas que no nos han hecho daño. Y eso es peligroso porque, por ejemplo, cuando una persona decide casarse, tiene que tomar la decisión de sanar muchas cosas que traía del pasado. Viejas relaciones, situaciones familiares, para que eso no te persiga cuando estés en el matrimonio. Porque si no, eso lo vas a reflejar o lo vas a proyectar en la pareja. Y va a ser como un desquite emocional contra la otra persona. Y creo que esas son cosas que nosotros mismos debemos como ir analizando. Hoy los voy a poner a pensar mucho, porque para eso está la cabeza. Pero vamos a hacerlo, ¿verdad?, de manera sana. El estado de alerta, se los voy a leer, dice que es un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas.
debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. Entonces, cuando nosotros escuchamos alerta en nuestro cerebro, lo primero que pensamos es todos los posibles panoramas que puedan suceder ante la situación que nos está preocupando. Y vivir en un estado de alerta dice que es que vamos buscando y detectando amenazas de cualquier tipo. Y entonces es ahí donde empezamos con ataques de pánico, ataques de ansiedad, preocupaciones profundas. Incluso muchas de estas emociones nos pueden llevar a un lugar oscuro en el que no queremos estar o en el que ya hemos estado en algún momento, que es la depresión. Como yo se los dije en el mensaje pasado, esas son cosas que le tuve que entregar al Señor, porque estar mucho tiempo en un lugar oscuro no te permite ver la bondad de Dios, el amor de Dios en el entorno en el que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchas emociones que estaban rotas. Y verse a través del espejo es sincerarse con uno mismo y entender que hay muchas situaciones que nos pudieron haber causado vergüenza, como les mencioné aquella vez, o enojo, ira, muchas de todas estas emociones, y pudieron provocar en nosotros reflejos negativos hacia los demás. Y no es que nosotros lo hagamos a propósito, sino que es un reflejo de nuestra mente. Dice que nuestro cerebro va buscando amenazas de cualquier tipo y va poniendo como un acento, un punto en específico, como cuando uno está poniendo el clavo, ¿verdad? Y se anticipa a todo lo que va a suceder y busca todos los escenarios más peligrosos que pueda imaginarse. Y ante esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos los famosos atajos a la felicidad. Los atajos a la felicidad son tanto buenos como malos. ¿Por qué? Porque muchos de estos pueden provocar en nosotros un momento de distracción que nos van a ayudar en el momento en el que estamos pasando, pero la diferencia y lo más difícil de todo es que nuestro cerebro no lo podemos desconectar y no lo podemos dejar en la casa mientras vamos de vacaciones. Muchas veces hasta en las vacaciones nos llevamos las preocupaciones. Muchas veces estamos buscando mil y un cosas para hacer y esas preocupaciones están alrededor. O, llamémoslo así, nos están llamando por teléfono porque nosotros somos los que resolvemos el entorno de los demás. No sé si les ha pasado. Entonces los atajos de la felicidad nos dicen, toma esto y con esto serás feliz. Pero no es así, porque esos son sensaciones. Un momento, como cuando a un niño usted le da en ese momento un dulce y siente como un desborde de felicidad porque sintió por primera vez el dulce, pero si usted se lo quita después, va a empezar a llorar, porque lo disfrutó tanto en ese momento que cuando se lo quitó sintió un desapego a algo que a él le había gustado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Nosotros vivimos en una sociedad que se ha desconectado tanto de la realidad que ha perdido totalmente el rumbo. ¿Y con esto a qué me refiero? Al perder el rumbo, a nosotros nos han vendido lo que son sensaciones a cambio del verdadero sentido de la vida. Entonces, esto era lo que yo les decía. Nosotros por sensaciones podemos tener lo que son viajes, salidas con amigos, salir a comer, el alcohol, entre muchas otras cosas o distractores que tenemos, y en especial uno, las redes sociales. Las redes sociales son tan peligrosas porque hacen que nuestro cerebro más bien no es alimento, sino que se contamine de tanta información que se sobreestimula en extremo de todo lo que vemos alrededor, todo lo queremos. O iba haciendo scroll y vi 5,000 TikToks y de todo lo que vi no terminé ni de hacer la tarea que estaba haciendo. Y entonces es ahí donde nos han dicho muchas veces que el ser multitareas o el multitasking es esencial en un trabajo, y eso es una mentira más que nos ha vendido la sociedad. ¿Por qué? Porque el multitasking más bien lo que nos hace es
entregar tareas a medias. Y nos sentimos nosotros como más bien rezagados. Todo lo que tenía que hacer no lo terminé porque estoy haciendo 5,000 cosas a la vez y lo que hice fue avanzar pasitos de caracol. No terminé mi trabajo. Y ese es el error que nos han vendido, ser multitasking, hacer muchas cosas, vemos muchas cosas en redes, falsas realidades, y todo eso que nosotros vemos puede que nos provoque una sensación de yo también quiero lo mismo o algo mejor. Entonces empezamos a generar estados de alerta que no son necesarios para nuestro cuerpo, porque ya de por sí nosotros vivimos en un estado de alerta constante. Es mentira que solo son ciertos cerebros los que viven en alerta constante. No, es que la mayoría vivimos así. Cuando hay algo que nos preocupa mucho, nosotros sentimos que se acelera nuestro corazón, o sentimos muchas veces que el estado de pánico es tan latente que empezamos más bien a drenarnos y se nos va toda la energía. O también tenemos ataques de rabia, como no me hablen hoy, vine del trabajo y no quiero saber nada de nadie, porque son emociones que están ahí en nuestro cerebro y nosotros tenemos que aprender a detectarlos. Y lo peor de todo esto es que nuestro cerebro no detecta lo que es real de lo que es irreal, porque para él todas las sensaciones son iguales. Nuestro cerebro genera mecanismos de defensa. Entonces, estos mecanismos de defensa son la lucha y la huida. Por eso les dije lo de las sensaciones. El viaje puede ser una huida, una escapada para que mi cerebro descanse de todo el trabajo que he tenido, de todos los problemas familiares, de todo lo que sucede. Como también una mente sana aprovecha ese estado en el que está de me fui a la playa, o viajé a otro país, o hice algo pequeño en cualquier lugar y eso me relajó. Pero eso lo aprecia una mente sana. Una mente que está sobreestimulada, está pensando en 1000 cosas a pesar de que está en el viaje, a pesar de que está en las vacaciones. Entonces, nuestro cerebro, por eso les digo que no distingue entre la realidad y la fantasía, y como consecuencia responde por igual ante cualquier estímulo o pensamiento que tengamos. Y lo peor aún, si este componente es peligroso, entonces genera un mecanismo de supervivencia y empezamos a sentir efectos en nuestro cuerpo, porque las emociones afectan nuestra salud física. Entonces, por ejemplo, mucho tiempo sufrí de ansiedad. Y esta ansiedad obviamente no es algo como que desaparece y ya, es algo con lo que uno vive. Pero si algo sí les puedo decir es que Dios sí te da las herramientas para que ese componente o esa ansiedad no se vuelva el centro de tu vida. Entonces, al ser el Señor el centro de nuestra vida, la ansiedad forma un segundo o último plano. ¿Por qué? Porque la ansiedad ya no es necesaria en el entorno. Ya no necesitamos estar escuchando palabras que nos hagan sentir que necesitamos estar con esos mecanismos de defensa. Dice que nuestro cerebro nos ayuda a que estemos alerta porque tiene una importante inclinación hacia lo negativo. ¿Y a cuántos les ha pasado que ante cualquier llamada dicen, es que tenemos algo que decir, y primero que piensan es algo negativo, ay, algo ya me van a decir, algo malo va a pasar? Y es que nuestro cerebro, por lo mismo les digo, él no detecta entre lo que es real o lo que es irreal. Para él las sensaciones son las mismas. Entonces, ante los estados o los múltiples panoramas que nosotros nos inventamos en nuestra mente, el cuerpo empieza a recibir toda esa información. Y entonces en mi caso me generaba, un ejemplo, dermatitis. Entonces yo vivía en una constante crisis con dermatitis, o me dolía mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba en constante preocupación. Y mucho de eso, no les digo que dejen de trabajar, pero lo provoca el trabajo. Y uno tiene que aprender a nivelar y saber en qué tiempo hay que pedir ayuda. Porque nuestro entorno
tiene que ser un entorno saludable. Y yo recuerdo que hubo un día en específico que se me durmió la cara y yo iba a trabajar, pero me dolía tanto, tanto la cabeza que yo le dije a mi esposo, no puedo ir a trabajar, me duele mucho la cabeza y se me durmió la cara, y él así como, no, deje ese trabajo, o sea, y tal vez el trabajo no era lo que me demandaba tanto de mi tiempo, sino el tener que convivir con jefes complicados. Y eso no les estoy diciendo que dejen su trabajo, pero sí que valoren su salud, porque eso nos puede llevar a un punto en el que el día de mañana más bien no estemos acá sentados y nosotros tenemos que cuidarnos. Y yo recuerdo que ese día él me decía, no, deje ese trabajo, ya, deje ese trabajo. Y recuerdo que, bueno, yo ese mismo día hice una carta, le dije a mi jefa, ya no voy a continuar porque sinceramente se me está afectando demasiado la salud, ya no puedo seguir, además de que me asignaron más tareas de las que se supone que yo había firmado y ya no quiero seguir. Y ella me dice, no se vaya, trabaje desde su casa. Trabaje desde su casa, le quito todas estas tareas, pero no se vaya, porque, o sea, ella valoraba mi trabajo, pero tenía una forma muy europea de valorar mi trabajo, porque en realidad ellos son un poco complicados. Digamos que es algo cultural, les gusta tener todo inmediatamente, así sea un trabajo que lleva tiempo. Entonces, eso que provoca en nosotros un estado de estrés constante en el que necesitamos entregar las cosas, porque esa persona vive en un constante estrés en la vida de lo inmediato. Entonces yo recuerdo que mi esposo me dijo eso y yo, bueno, voy a tomar la decisión porque definitivamente ya me afecta la piel, me afecta los dolores de cabeza, me ha afectado la cara, ya son muchas cosas que están pasando y yo necesito priorizar mi salud porque ella no la va a priorizar por mí. Los jefes no lo van a priorizar. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que tener cuidado ante las emociones que nosotros permitimos, porque cada una de las emociones que están en nuestro entorno nosotros las permitimos. Entonces, en una discusión familiar, en una discusión con amigos, en una discusión en el trabajo, lo que sea que estemos pasando, nosotros tenemos el control de saber qué es lo que permitimos y qué es lo que no permitimos, porque esas emociones luego toman control en nuestro interior y después nuestra mente empieza a jugarnos sucio. Por eso les digo que el cerebro no detecta lo que son las cosas irreales de las reales. Dice que nuestro cerebro no solo va detectando amenazas de cualquier tipo, sino que va generando escenarios de todo lo malo que pueda suceder. Y esto está continuamente preocupándonos, lo malo que pueda suceder. Entonces, ¿esto qué significa? Que esto explica por qué tenemos tanta facilidad para tomar en cuenta lo negativo antes que lo positivo y por qué le otorgamos tanto valor al miedo y a la preocupación. ¿Ven por qué les digo que nosotros somos los que le damos el poder a las personas y a las emociones o a las situaciones de que nos afecten? Nosotros tenemos que aprender a tener lo que le llamamos la inteligencia emocional. Decidimos qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, porque recuerden que nosotros no somos basureros emocionales de nadie, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y por eso vamos a lo siguiente, en Romanos 8:6, yo les voy a leer la nueva versión internacional, que dice lo siguiente: la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Una mente que está constantemente sobreestimulada y que está tomando recursos del mundo, donde me ofrecen esto, me ofrecen lo otro y me hacen sentir bien momentáneamente, me lleva a una dirección. Pero también está el recurso donde nosotros venimos, buscamos de Dios, queremos sanar, pero también nos confunde un poco el camino porque no sabemos cómo sanar. Y para eso estamos acá, para intentar sanar en familia todo lo que nos está quejando. Poner nuestra mente en dos direcciones genera esos escenarios difíciles o diferentes que nos conducen a la muerte. Por eso les decía, es necesario distinguir qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida
para que el día de mañana nosotros no lo veamos afectado en nuestra salud. Porque tal vez lo mío puede parecer algo leve, pero hay otras personas que les aqueja a algo mucho mayor. Yo les digo esto porque cuando les digo que nosotros no podemos apagar nuestra mente en el momento que nosotros salimos de viaje, de vacaciones, o estamos buscando momentos de distracción, es porque no hay nada más difícil que estar atrapado en su propia mente. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que sanar que provienen del alma, pero hay otras que tenemos que sanar que se quedan alojadas acá. Y esos recuerdos son necesarios sanarlos, porque si no, el día de mañana, como les dije, los veremos reflejados no solo en la pareja, en los hijos, en los amigos, en la familia, sino que estaremos sangrando, se diría, por encima de todas esas personas, las heridas que traemos del pasado. O incluso son heridas presentes que son necesarias sanar. Yo sé que todos estamos librando una batalla, que es una lucha constante, que todos tenemos problemas muy diferentes y algunos mayores que otros, pero eso no significa que no haya solución para esos problemas. En Dios el camino es seguro de que Él nos va a dar la libertad de que nosotros podamos continuar. Todos estamos librando esta batalla y sufriendo por algo, pero eso económico, emocional o personal que estemos pasando, les aseguro que Dios va a tomar control de eso. En Salmos el Señor nos habla de examinar nuestro corazón, de conocernos, de probarnos, y especialmente hay una frase en la Nueva Versión Internacional que dice: conoce mis ansiedades. Y dice: fíjate si voy por buen camino, o fíjate si eso te ofende, y guíame por el camino eterno. No sé si tienen el versículo. En Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades, fíjate si voy por buen camino. ¿Qué te ofende? Guíame por el camino eterno. Y a esto le quiero agregar lo siguiente. Yo he aprendido que en este camino el amor es lo que sana todo. El amor es esencial para que nuestro entorno se pueda sanar, y aquí es donde les digo que hay que tomar decisiones. Y yo le digo a mi esposo que se llama el amor con límites. El amor en límites es que si hay un entorno que me está afectando mi salud física, emocional, financiera, lo que sea, tengo que cortarlo en algún momento. Y cortarlo no significa que del todo usted tenga que erradicar a esas personas de su vida. A veces es necesario cortar lazos con personas que no nos están aportando a nuestra sanidad. Pero el amor en límites también es saber decirle a las personas que estamos dispuestos a recibir de ellos y que no estamos dispuestos a recibir de ellos. ¿Por qué? Porque también somos personas y sentimos a como ellos lo son. Y si nosotros le permitimos a los demás que tomen decisiones en nuestra vida, entonces son otros los que están tomando el rumbo de nuestro camino y no nosotros. Yo les digo que el amor lo sana todo, porque un amor en el entorno mitiga el estrés constante en el que vivimos. No sé si les ha pasado que alguna vez cuando ustedes se han sentido llenos de ansiedad, de angustia y todo, viene su esposo o su esposa y lo abraza o la abraza, y en ese momento usted siente como que libera una carga de estrés muy grande a través de ese abrazo. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Que tenga un entorno sano. Y eso significa que la persona o las personas que están en mi entorno me están acompañando a mí en el proceso. Me están acompañando en mi proceso de sanación. Les quiero leer algo muy importante, que dice que sanar nuestro interior o nuestro entorno no solo es necesario para poder ser libres de cualquier estado de alerta en el que nosotros nos encontremos, sino que hemos vivido tanto tiempo en estado de alerta que es momento de tomar decisiones para ser sanos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El mundo está
tan acostumbrado a que todo se refleja a través de las redes sociales que creemos que todo lo que se ve en las redes es real, más sabemos que no todo es real, porque nosotros mostramos en redes lo que queremos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Si usted está llevando un proceso de sanación interna, busque que su núcleo también comparta ese momento de sanación. Si no lo comparten con usted, dedíquese entre usted y Dios a tomar ese tiempo. ¿Por qué? Porque las personas o el mundo no necesitan saber que estamos llevando un proceso de sanación. A eso me refiero a las redes sociales. El mundo no necesita saber que nosotros estamos en un proceso de sanación, sino que nosotros mismos sepamos que estamos en el proceso de sanación. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces estamos tan enfocados en mostrar que estamos sanando y entonces vemos al amigo, a la amiga, soy una mujer poderosa, soy una mujer valiente, y estamos tratando de buscar aprobación de personas de afuera que muy posiblemente están igual o peor que nosotros y necesitan ayuda. Nosotros necesitamos una aprobación, primero la de Dios y la siguiente es la de nosotros. Les voy a explicar por qué. Porque nosotros somos quienes decidimos si queremos sanar o no. Tomar decisiones implica que nosotros estemos dispuestos a correr ese riesgo y muchas veces no lo queremos hacer. Por eso les digo, el tomar la decisión de sanar es necesario que nosotros lo sepamos, no el resto del mundo. Eso quiere decir las redes sociales. Las redes sociales no necesitan saber que está en un proceso de sanación porque lejos de ayudarte te van a señalar. Nosotros nos enfocamos tanto en demostrar que estamos trabajando en nuestra nueva o mejor versión que estamos vendiendo realidades falsas en redes sociales, buscando aprobación y aceptación de un público que está tan sobreestimulado por el uso de las redes sociales que eso lo que puede llevar es, como les dije, a un señalamiento. La aprobación que nosotros necesitamos constantemente es la de Dios y es hoy la tarea que les dejé. Vayan, revisen cuáles son las emociones que necesitan sanar, busquen en el ejercicio que les dejé si hay una emoción que ustedes necesitan revisar y tachar y ponerla delante de Dios porque ya es el momento. Nosotros vivimos atados a un sistema de creencias que despierta constantemente en nosotros un estado de alerta. ¿Y este estado de alerta qué es? El sistema de creencias se basa en mi hermano, mi hermana fueron a tal universidad, yo tengo que ir porque mi papá y mi mamá me dijeron que tenía que ir a esa universidad. Mi mamá y mi papá estudiaron esto, esto y esto, o se dedicaron a esta profesión y yo también la tengo que llevar. El sistema de creencias es tan obsoleto que lo que hace es generar una presión en las personas. Y entonces, desde el momento que los niños están creciendo, les estamos generando de, no, usted tiene que ser la mejor de la clase, no, usted tiene que ser lo mejor en todo, usted tiene que, y le estamos entregando una carga tan grande a toda una generación, porque tenemos un sistema de creencias que ya traíamos del pasado, que fue un sistema de creencias heredado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No les estoy diciendo que los niños tengan que ser mediocres ni nada de eso. Cada papá sabe lo que su hijo necesita. Pero el sistema de creencias hay que tener cuidado porque incluso nos pueden decir, no, es que como tal persona se casó en aquel lugar y aquel lugar era más caro, entonces usted tiene que casarse en un lugar todavía mucho más caro. O que si su esposo gana tanto, entonces el de su hermana tiene que ganar mucho más. Cosas como esas uno tiene que tener cuidado porque los sistemas de creencias lo que hacen es dañar y generan emociones negativas en las personas en las que las estamos reflejando. También en la pareja, como de tenemos que tener una pareja específica porque mi papá y mi mamá la quieren de esta manera. Uno tiene que tener cuidado con esas cosas. En Isaías, Dios nos habla, en Isaías 41:10, Dios nos habla de que no debemos temer porque Él siempre va a estar con nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros estamos
tanto tiempo tan atemorizados por todo lo que los demás puedan opinar de nosotros, que estamos menos preocupados de lo que Dios pueda decir de nosotros. Y tenemos que empezar a ocuparnos de lo que Dios demanda de nosotros. En Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, ese es el momento de empezar a detectar cuáles son nuestros estados de alerta, de quiénes estamos buscando aprobación y qué estamos dispuestos a entregar o perder. Y este es un perder para ganar, porque por decidir ser sanos de nuestros temores o sistemas de creencias, vamos a ganar aprobación de Dios. Una mente sana, un camino saludable, un entorno de amor, una familia como nosotros la soñamos, llena de amor, sana y sin tantos problemas. Y es que es difícil que los problemas no nos sigan, pero si tenemos a Cristo, les aseguro que con sabiduría Dios todo va eliminando del camino. Yo voy a terminar con esto porque quiero que entendamos que Dios está en todas partes, pero en especial nuestra mente es súper esencial. Dios nos hizo de una manera en el que nuestra inteligencia y nuestras emociones forman algo fundamental en nuestra vida, y es la toma de decisiones, las emociones, no vivir atados a ellas, porque no sé si ustedes han notado, pero en su entorno van a encontrar personas como el ejemplo que les di al inicio, que cualquier cosa que nosotros les digamos se resienten, cualquier cosa que nosotros podamos, incluso un gesto de amor o un gesto de decir qué linda se ve hoy, lo toman a mal, porque estas personas tienen heridas. Y lo que quiero que entendamos hoy es que nosotros no seamos esas personas que tienen heridas abiertas y que las están desechando sobre los demás. Nosotros tenemos que aprender a detectar qué es lo que nos está dañando y empezar a tomar decisiones, vernos al espejo y decir, bueno, hoy es el día en que yo voy a sanar a mi niña interior. Todo lo que me hicieron de niño o de niña, yo voy a empezar a perdonar. Y recuerden que el perdonar no significa olvidar, pero este dolor ya no se encuentra en nuestro corazón, porque ya el Señor tomó control de él y lo desechó. Ya nosotros podemos incluso ver a las personas que nos hicieron daño y no tener un efecto negativo sobre ellas. Y eso no significa que tengamos que convivir tampoco, pero si el momento lo demanda, pues así se hará. Yo lo único que quiero decirles para terminar es que nuestras decisiones deben estar a la altura de nuestra mente y no de las opiniones de los demás. Y si nuestra mente está en Cristo, entonces vamos por buen camino. Amén.